Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo nuestra disertación de la tercera cápsula informativa, en donde vamos a abordar de manera muy específica lo relativo a los tratados internacionales. Y cuando hablamos de los tratados internacionales, de manera inmediata, pues tenemos que hacer referencia al instrumento jurídico normativo que le va a dar sentido o que lo va a regir. Y para ello, bueno, vamos a encontrar propiamente una convención, que es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en donde de manera muy específica nos indica que los estados parte dentro de la convención consideran la función o la parte fundamental de los tratados internacionales a lo largo de la historia y en ese sentido, bueno, pues reconoce la importancia que cada vez pues va creciendo acerca de la trascendencia de los tratados como una fuente internacional, pero también como un medio para desarrollar la cooperación pacífica entre todas las naciones, ¿verdad? Independientemente de cuál sea su régimen constitucional y en un momento dado, pues también social. También dentro de esta convención advierte que los principios de libre consentimiento y los de la buena fe y la norma, que se reconocen como el pacta sunt servanda, están universalmente reconocidos. Afirman que todas aquellas controversias que sean relativas a los tratados, al igual que todas las demás controversias internacionales, deben forzosamente o de manera pues más puntual resolverse por medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia, pero también con los de derecho internacional. Es por ello que la resolución de los pueblos de las Naciones Unidas tiene como fin específico crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y también el respeto de todas aquellas obligaciones que vayan a emanar de los tratados, ¿no? Por ello, se tiene presente los principios de derecho internacional que van a ser incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, dentro de los cuales se citan, por ejemplo, la igualdad de derechos, la libre determinación de los pueblos, la igualdad soberana, la independencia de todos los estados, la no injerencia en los asuntos internos de los estados, la prohibición de las amenazas o el uso de la fuerza y principalmente el respeto universal de los derechos humanos, ¿no? Así como también todas aquellas libertades fundamentales que tenemos como persona y la efectividad de los derechos y de las libertades emanadas de ella. Por ello, convencidos, ¿no?, de esta codificación y desarrollo progresivo de los derechos que se encuentran debidamente consagrados dentro de los tratados internacionales, pues son parte medular de la Convención de Viena. Y para ello vemos que dentro de sus numerales empieza a reconocer lo que es el tratado internacional. Y específicamente en el numeral segundo nos indica que o se va a entender por tratado todo acuerdo internacional que sea celebrado por escrito entre estados entendiendo propiamente los países, ¿verdad? Y que van a ser regidos por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualesquiera que sea su denominación particular, ¿verdad? Porque pues muchos lo interpretan como convenios, como tratados, como acuerdos, etcétera, ¿no? Entonces son simplemente sinónimos. También nos indica que vamos a entender por ratificación, aceptación, aprobación y adhesión el acto internacional así denominado por medio del cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento para poder obligarse a lo que de manera muy específica se encuentra detallado dentro del tratado internacional. Es importante también reconocer qué vamos a entender por plenos poderes. Cuando se habla de plenos poderes, se reconoce un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por medio del cual se designa a una o a varias personas para poder fungir como representante de un Estado, ya sea para llegar a un acuerdo a través de la negociación, la adopción o la autenticación del texto que se va a encontrar inmerso dentro de un tratado. También para poder expresar el consentimiento del Estado como sujeto de obligarse específicamente o regirse bajo este tratado, o también para poder ejecutar cualquier acto con respecto propiamente de este tratado, ¿no? También cuando nosotros hablamos de los tratados internacionales, en ese mismo sentido, va a encontrar también su soporte en el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia. Esta Corte tiene como función decidir
conforme al derecho internacional todas aquellas controversias que le sean sometidas a conocimiento y por tanto deberá aplicar las convenciones internacionales, ya sean generales o en su caso particulares, que establezcan las reglas expresamente conocidas o reconocidas por los estados litigantes. También la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. También deberá tomar en cuenta los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. En el mismo sentido, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia en las distintas naciones para poder fungir como un medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. Esto sin perjuicio de lo que se encuentra debidamente contemplada dentro del numeral 59 de este ordenamiento, ¿no? Recordemos que estamos hablando del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. También vemos que esta disposición pues no restringe la facultad de la Corte para poder decidir un litigio ex quoted bono, es decir, si las partes en un momento dado pues así lo convinieran, ¿verdad? Cuando hablamos pues de esta forma de reconocimiento de los tratados, vemos que, como ya citábamos, ¿no? La Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados de 1969 y de 1986 reconoce propiamente de manera muy particular qué entendemos por tratado. En el mismo sentido, vemos que al emanar de un acuerdo de voluntades, vemos que la segunda de las características debe ser eminentemente escrito. Sin embargo, recordemos que como cualquier regla también presenta casos excepcionales en donde las propias circunstancias pueden pactarlo o pueden acordarlo que sea a través de una cuestión oral, pero establecen también la temporalidad para que en un momento dado, dentro de este periodo de prórroga, también lo puedan materializar o lo deban materializar por escrito, para que luego entonces vaya a surtir todos aquellos efectos o las consecuencias jurídicas que los estados parte, pues también en un momento dado se van a encontrar sujetos, ¿verdad? También cuando estamos citando propiamente esta forma de reconocimiento de acuerdo de voluntades, vemos que es forzosamente regido entre los sujetos de derecho internacional o también aquellas organizaciones reconocidas como tal, ¿verdad? Y que tiene como fin, pues, producir efectos jurídicos de carácter obligatorio. Existen también elementos que caracterizan a los tratados internacionales. Primero, vemos que son instrumentos de carácter formal. ¿Por qué? Porque la característica, ¿no? Que deben ser celebrados eminentemente por escrito. También otra de las características es que es celebrado entre sujetos de derecho internacional. Es una expresión de un acuerdo de voluntades con la intención de producir efectos jurídicos obligatorios y tiene una forma y denominación que es flexible y relevante a efectos de clasificación jurídica. También es importante reconocer que existen tratados bilaterales, tratados plurilaterales restringidos y tratados multilaterales. Cuando hablamos de los tratados multilaterales se encuentran los mecanismos de flexibilidad. Cuando nosotros hablamos también de los aspectos generales de los tratados internacionales, es importante reconocer su evolución histórica y la tipología de los tratados. Para ello, bueno, como ya citábamos, ¿no? Tiene su estructura dentro de la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los estados y de los bienes, las convenciones de las Naciones Unidas sobre el derecho al mar, los tratados antárticos, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas, que si bien es cierto son aspectos importantes que se reconocen tanto en la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, también aquellos tratados que son celebrados entre estados, la Convención sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales también de 1986 y todos aquellos que, repito, de una u otra forma también sirven como punto medular cuando se van a reconocer y se van a regir determinados lineamientos porque van a producir estos efectos o consecuencias jurídicas dentro de los estados que en un momento dado se estén sometiendo o lo estén acatando. Vemos pues apreciables alumnas y alumnos que estos y otros temas son los que de manera muy puntual continuaremos analizando dentro de nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también de manera muy puntual dentro de nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda, comentario o intervención. Que tengan excelente día. Hasta luego.